En 2020, tras el asesinato a manos de la policía de George Floyd, recuperó fuerza el movimiento de reivindicación racial conocido como Black Lives Matter. Entre las diferentes manifestaciones que se realizaron, muchas violentas, se extendieron las acciones antimonumentos, derribándose así efigies que conmemoraban los nombres de diferentes personas que habrían estado asociadas de una u otra manera a la esclavitud alrededor de Estados Unidos, llevándose consigo también monumentos a personas que nada tenían que ver con esta execrable actividad, como puede ser el caso, por ejemplo, de Don Miguel de Cervantes, quien en sí mismo había sufrido la esclavitud a la que había sido reducido tras la batalla de Lepanto, o de Fray Junípero Serra, quien dedicó su vida a la evangelización pacífica y compartió con los habitantes originarios de California conocimientos que fueron necesarios para su preservación, para su conservación y para su bonanza económica en todo este territorio. El movimiento antimonumentos se extendió también a Europa, donde se practicaron derribos también en Bélgica y en Inglaterra. Cuando en 2021 presenté mi examen preparatorio en arte, se me encomendó hacer una propuesta de contramonumento, con lo que inicié un proyecto que se llamó Claroscuro de Bolívar. Identifiqué las 11 representaciones monumentales de Bolívar en el espacio público bogotano. En ese momento no se había abierto el Parque Illimani en Ciudad Bolívar. E hice diferentes panfletos digitales asociados a cada monumento, con códigos QR fijados con calcomanías en los pedestales, en los que se incluía una intervención digital que buscaba desenmascarar las representaciones mitificadas y heroicas del Libertador, contradiciendo con esto el relato y la iconografía heroica, junto con bibliografía asociada, una explicación de la propuesta y un mapa de la ciudad en el que constaban los lugares en el que estaban fijadas estas representaciones. Unos meses más adelante, con ocasión del paro nacional, diferentes grupos sociales optaron por derribar monumentos de conquistadores, como es el caso del de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá o el de Sebastián de Belalcázar en Cali, al tiempo que en Nariño se derribaran monumentos de próceres de la independencia, como el del propio Antonio Nariño en la ciudad de Pasto o el de Simón Bolívar en Huachucal, en Cumbal o en Taminango. Como todo hay que decirlo, y yo subjetivamente no estoy de acuerdo con la totalidad de estas acciones, sí que puedo entender los móviles por los cuales se llevaron a cabo, por lo que analicemos cuál es el punto que genera esta contrariedad entre diferentes personas y los relatos que tienen los monumentos. Los monumentos son, en general, representaciones artísticas financiadas por el poder. La administración determina de manera arbitraria qué debe ser recordado y actúa en consecuencia, erigiendo opulentas representaciones en el espacio público que refuerzan la identidad entre la gente del común y un relato interesado. La mayoría de los monumentos corresponden al momento histórico en el que los estados-nación se afianzaban creando diferentes mitologías nacionalistas, siendo adelantados a su tiempo Francia o España, donde el nacionalismo se había empezado a expandir por virtud del despotismo ilustrado que promovían los Borbones. En el caso hispanoamericano, la creación de las nacionalidades llegó varias décadas después, con una ola de monumentos que ensalzaban la figura de los próceres que participaron de las guerras de secesión, a falta de otras iconografías omnicomprensivas diferentes. Ya en el siglo XX, y habiendo pasado un centenario de las independencias, se afincaba un hispanismo, antes condenado, al que le sobrevinieron las efigies de diferentes conquistadores españoles. La misma ilustración en la que se desarrollaba el Estado-Nación y bajo la cual cobraba sentido toda la parafernalia nacionalista, le ponía condición a la historia, como a todas las demás disciplinas, el tener que convertirse en una ciencia, pues para los ilustrados el único conocimiento válido es la ciencia.
D'Alembert, en su discurso preliminar a la enciclopedia, entendía que los saberes se debían dividir en tres, dependiendo de las facultades que se precisaran para su desarrollo. La filosofía se ocupaba de la razón, las bellas artes de la imaginación y la historia de la memoria. La memoria previamente era definida por el propio D'Alembert tan solo un párrafo antes, como la colección pasiva y puramente mecánica del conocimiento. Es decir, la historia, en términos ilustrados, debía ser una ciencia de la memoria, que permitiera recordar un conocimiento pasiva y mecánicamente adquirido y, entiéndase, también subjetivo. Incluso hasta ahora, hay muchos que, equivocadamente, asocian la historia con la memoria, incluso propendiendo a la creación de un oxímoron, la memoria histórica. Se equivocaba D'Alembert precisamente porque el papel de la historia no es el de recordar. Tal y como señala Gustavo Bueno, el historiador no echa mano de la memoria, usa la inteligencia. Su papel no es el de recordar pasivamente, sino en tomar un papel activo en la reconstrucción de unos hechos de manera racional, a través de reliquias y relatos que siempre están abiertos a debatirse y a cuestionarse. El entender la historia en términos memorísticos trajo consigo dos hijos de la Ilustración, el positivismo, por una parte, y el nacionalismo, por otra. Para el positivismo, la historia tiene como función traer al presente los hechos tal y como fueron. Así lo postulaba von Ranke, una historia documental, sin interpretaciones, y que diera con una verdad absoluta. El nacionalismo, como se ha visto, necesitaba de un relato irracional promovido de manera descendente desde las élites. Por lo tanto, la historia positivista fue usada en la creación de relatos nacionalistas absolutos, reforzados por toda la parafernalia de símbolos y festejos patrios. Así, la reciente iconoclastia en contra de monumentos, símbolos o festejos patrios son la muestra del descontento respecto de un relato decimonónico construido a la medida de unas élites políticas y de sus intereses. Relatos vendidos durante 2 siglos como indiscutibles, que en su momento reforzaban la cohesión de la nación política, pero que hoy, al estar la nación ya consolidada, llaman a una discusión madura. Lo que se pretende es atacar una memoria. En buena parte, esta postura está alimentada por el cuestionamiento historiográfico de los dogmas de los siglos pasados, con buena influencia de los más o menos recientes ataques al positivismo, que beben de 2 fuentes de interpretación principalmente. Una interpretación dialéctica y materialista de la historia, derivada del marxismo, y una interpretación regional de la historia, como la que postuló la revista Anales. Sin embargo, esta tendencia en muchos de los nuevos ofuscados yerra en que su lucha pasa de deshacerse de una memoria para reemplazarla por una memoria nueva, es decir, de una imposición tan parcializada, partidista e interesada como la anterior, con las mismas pretensiones de establecer una verdad absoluta y, en ocasiones, persiguiendo que se establezcan unos nuevos símbolos que se adecúen a su relato. Esto se hace aún más problemático cuando desde el mismo poder descendiente de siempre se financian y promueven los relatos que ahora resultan convenientes. Por ejemplo, en Colombia, dentro del relato decimonónico, el único personaje que tuvo un monumento en vida fue Tomás Cipriano de Mosquera. Ahora, ya en 2017 se encargó desde la presidencia a Doris Salcedo la creación de Fragmentos, un contramonumento que buscaba reivindicar a las víctimas del conflicto armado mediante un edificio tapizado con los fusiles fundidos de los excombatientes. Reivindicación esta muy notable de no haber sido financiada y ordenada por el Estado, convirtiéndose en últimas en la reivindicación de la presidencia de quien estaba en ese preciso momento en el poder, de Juan Manuel Santos, homenajeándose a sí mismo en nombre de las víctimas, con un monumento mucho más ostentoso incluso que el del propio Mosquera. Todo esto no significa que la memoria per se esté mal, ni que la memoria sea condenable, tampoco que no deban hacerse reivindicaciones, que sí deben, pero la memoria debe tenerse bien lejos de la historia. La memoria es personal, subjetiva e interesada, siempre. La historia, por su parte, tiene una pretensión de objetividad, que se construye con relatos que tengan la potencia de explicarse a sí mismos
y explicar los relatos contendores. Por lo tanto, un mismo hecho, que puede ser recordado de dos maneras distintas por dos personas diferentes, va a generar dos memorias incompatibles, de las cuales una podrá imponerse sobre otra políticamente, pero ambas estarían igualmente contaminadas por los sesgos subjetivos a los que no podemos escapar. El papel de la historia es deshacerse de estos sesgos, estableciendo un relato que, por tanto, debe triturar a la memoria. Es por eso que el papel de la historia jamás debe ser el de preservar memorias. La historia, por tanto, debe dejarse a quienes hacen historia, es decir, a quienes reconstruyen los hechos y los reinterpretan con las herramientas y fuentes que tienen a la mano, muy a pesar de las filiaciones partidistas o políticas que tengan. Por lo tanto, en el ejercicio de la disciplina histórica no se necesita instituciones públicas con nombres orwellianos que desvíen el papel de la historia para hacer reivindicaciones de imaginarias memorias colectivas. Este segundo video corto pretende ser un puente entre el anterior video monográfico acerca de la celebración del 20 de julio y el que espero poder sacar el próximo 7 de agosto. Acabada esta pequeña serie, se dará paso a los próximos contenidos del canal, referidos, por ejemplo, a temas de filosofía política y a una reinterpretación omnicomprensiva de la historia independiente de Colombia. Asimismo, estaré sacando entonces ensayos sobre productos culturales que resulten de interés. Por lo tanto, si aprecian el trabajo que se está haciendo desde este canal, les pido de manera encarecida que ayuden a que este proyecto pueda seguir creciendo, compartiéndolo, dando un like, comentando y haciendo que el algoritmo de YouTube pueda hacer más visible este contenido. Muchísimas gracias. Adiós.